Solo decir que la Constitución originaria del 17 en el artículo 8 respetó los amparos. Ni siquiera el constituyente originario. Lean el artículo 8 transitorio de la Constitución del 17. O anímense a hacer decretos. Que un decreto, que la Constitución diga de una vez por todas que cualquier decreto de la presidenta es la Constitución. Anímense de una vez, se los firmamos. No anden Concluya, con diputado. cobardías para preguntar. Concluya. Decretos presidenciales que sean la Constitución, caprichos presidenciales que sean la Constitución, deseos presidenciales que sean la Constitución. Lo que le venga en gana a la presidenta, emperatriz de México, que sea la Constitución. ¡Viva la emperatriz López de Santana! Gracias, presidente. Primero que nada, quiero decirle al ministro González Alcántara, a la ministra Ríos Farjat, al ministro Pardo Rebolledo, al ministro Pérez Dayán, al ministro Luis María Aguilar, al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, al ministro Lainez Potisek y a la ministra Norma Piña, que hace ya tiempo yo me di cuenta que ni la inteligencia, ni la independencia, ni la decencia caben en la cuarta transformación y menos en su segundo piso. Yo sí acepto preguntas, no gritos cobardes. La verdad es que quiero hablar en favor de la controversia constitucional. Quiero hablar en favor de la controversia constitucional, en favor de los gobernadores, de todos los partidos, de los gobernadores que han ganado ustedes de Morena. Quiero hablar en favor de la controversia que no es solo la constitucionalización del 61 de las causas de improcedencia del amparo. Quitar los efectos de la controversia a la hora que se reforma la Constitución es quitarle poder a los estados de la República. ¿Y para qué se le quiere quitar el poder a los estados de la República? Solo imaginemos una reforma constitucional que le quita su poder tributario a los estados, que le quita el poder de catastro, el predial, los impuestos al turismo a Baja California Sur o a Quintana Roo. Pregunte por favor, si tiene hombría, si tiene inteligencia, pregunte. Yo sí acepto las preguntas. La controversia es un medio de defensa para los municipios y para los estados. Y no puede venir a alegar aquí un concepto de 1944, la primera edición del michoacano, por cierto, Tena Ramírez, del Poder Constituyente Permanente. No, el Poder Constituyente Permanente son poderes constituidos y como tales deben estar sujetos al principio de legalidad. No hay un Poder Constituyente Permanente por encima de poderes constituidos. Y sí, la soberanía es esencial y originariamente el poder en beneficio del pueblo, en beneficio, también lo dice la Constitución, pero está vedado incluso en la Constitución, en el 40 y en el 35, en consulta popular al propio pueblo, está vedado, está prohibido que se le consulte al pueblo su forma de gobierno. Lo que se está comprometiendo es la república, lo que se está comprometiendo es la república laica, lo que se está comprometiendo es la república federal. Por eso vengo a hablar en favor de las controversias, por eso vengo a hablar en favor del poder de los municipios y del poder de los estados. Sí, de la soberanía de los estados. Son principios intocables y ahí está el corazón del proyecto que tanto les duele de un ministro independiente, de un ministro libre, de un ministro votado por ustedes. Aquí no vengan con que el argumento baboso de que García Luna y de que Calderón y de que Peña Nieto. Al ministro González Alcántara, presidente del tribunal con López Obrador, y lo propuso López Obrador y lo aprobó el Senado morenista. ¿Ese qué tiene que ver con el neoliberalismo? ¿Ese qué tiene que ver con el pasado?
Están regresando, ya que les gusta la historia, están regresando al centralismo santanista, al de Santana y al de los impuestos. Quieren solamente un artículo. Impuesto a ventanas y puertas, lo puso Santana sin ningún Congreso. Suspendió primero el Congreso y suspendió a los jueces. Son santanistas más que juaristas. Y segundo, aquí vienen a invocar la Constitución del 17, el artículo 8 de la Constitución del 17, el original, poder constituyente originario. Dice, la Suprema Corte de Justicia resolverá los amparos que estuvieran pendientes. Permítame. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Cuestionamiento al orador. Antes de formularle al orador si acepta el cuestionamiento, porque ya lo aclaré respecto a su bancada, recuerdo nuevamente que hubo un entendimiento entre grupos parlamentarios para tratar de agilizar el debate y evitar las preguntas. ¿Acepta usted la pregunta, diputado? Sí, claro que la acepto. Adelante. Pregúnteme usted. Morena fundó una escuela de derecho que se llama Ponciano Arriaga. Esa fue de las primeras escuelas universitarias que se instituyeron como asociación civil. Usted, que es conocedor del derecho, ¿opinaría que la doctrina actual de Morena está más cerca de Ponciano Arriaga o de otros personajes que usted ha mencionado como Antonio López de Santana, y por qué? Gracias por la pregunta. Aquí viene uno a parlamentar. Perdón. Concluya el orador y enseguida le daré la palabra al diputado Leonel Godoy. Concluya con la respuesta. Ponciano Arriaga era el verdadero procurador de los pobres. Si le quitan los efectos generales, como ahora, al amparo, los efectos generales al amparo, pues los pobres tendrán que encontrarse un procurador de los pobres como Ponciano Arriaga, o un buen despacho de abogados, o comprar un juez del bienestar. Por supuesto que está más cerca de Santana que de Ponciano Arriaga esta reforma. Gracias, presidente. Continúa con su intervención y al final le daré la palabra al diputado. Solo decir que la Constitución originaria del 17, en el artículo 8, respetó los amparos. Ni siquiera el constituyente originario. Lean el artículo 8 transitorio de la Constitución del 17. O anímense a hacer decretos. Que un decreto, que la Constitución diga de una vez por todas que cualquier decreto de la presidenta es la Constitución. Anímense de una vez, se los firmamos. No anden concluya, con diputado. cobardías para preguntar. Concluya. Decretos presidenciales que sean la Constitución, caprichos presidenciales que sean la Constitución, deseos presidenciales que sean la Constitución. Lo que le venga en gana a la presidenta, emperatriz de México, que sea la Constitución. ¡Viva la emperatriz López de Santana!